Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar 3 ejercicios correspondientes al tema razones trigonométricas recíprocas y razones trigonométricas de ángulos complementarios. Vamos a pasar a desarrollar y haciendo unas aclaraciones lo que estamos usando para desarrollar los respectivos problemas. ¿Qué nos dice? Alfa y beta son ángulos agudos y complementarios. Ah, profesor, son agudos y complementarios. ¿Qué nos dicen cuando son agudos y complementarios? Profesor, ¿qué nos dice? Que hay una razón y una corrazón. Y nos damos cuenta que la corrazón del seno es el coseno. Y nos dicen que alfa y beta son complementarios. Entonces, si nos dicen que son complementarios, vamos a hacer uso de este cuadradito. Son complementarios, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Son complementarios. Si se dicen que son complementarios, entonces esos dos ángulos, ¿cuánto deben sumar? Ah, profesor, deben sumar 90 grados. Entonces decimos ahí que alfa y teta es igual a 90 grados. ¿Qué más nos dice? Si son complementarios, entonces ahí se va a asumir la razón y la corrazón. Ustedes saben muy bien que el seno, saben muy bien, vamos a solución al problema, solución. Que el seno es la razón seno de teta. ¿Cuál sería su corrazón? Ah, profesor, su corrazón sería ¿qué? Ah, pero su corrazón sería el coseno. Coseno del otro ángulo. Entonces, como dice, son iguales. Y si son iguales, ¿qué se determina? Entonces, si son iguales, ¿qué se determina? Profesor, ¿cuánto vale el seno de teta? 5x menos 1 sobre 6x menos 5. ¿Cuánto vale el coseno de teta? Ah, profesor, el coseno de alfa, ¿cuánto vale? Profesor, el coseno de alfa vale 4x más 4 sobre 5x. Entonces tenemos que determinar cuánto vale x. ¿Sí? ¿Cuánto vale x? Entonces, acá no te das cuenta, vamos a hacer la multiplicación respectiva, que son la igualdad de fracciones. Al multiplicar en aspa, se va a dar, ¿qué se va a dar? Se va a dar dos números enteros. ¿Qué decimos? 5x por 5x menos 1. Igual, ¿qué más sería? 6x menos 5 por 4x más 4. Entonces, ahí hacemos la multiplicación respectiva miembro a miembro. Mire. Y esto por acá. Ahí está. De esa manera. Entonces vamos a hacer la multiplicación. 5x por 5 por 5, 25. X por x, x al cuadrado. Bases iguales, exponentes se suman. Entonces x, 5, 25, x al cuadrado. Menos 5x por 1, menos 5x es igual a ¿quién? A profesor. Tenemos acá, observa. Tenemos acá que nos dice 6x por 4, a 24 x cuadrado, 6x por 4, ¿sí? 6x por 4x, 6 por 4, 24, x por x, x al cuadrado, más 24x, ahora le toca el 5, 5 por esto, menos 20x, 5 por 4, menos 20. Entonces ahí tenemos que, como vemos acá, son ecuaciones, es una ecuación cuadrática. Entonces esto todo pasa para este sentido y esto va a pasar restando. Va a ser 25 menos 24, porque este es positivo, pasa restando, va a quedar x cuadrado menos 5x, acá es 24, ¿sí? Pasa para el otro lado, que te dice 24, 24, o también lo pones en este lado. Ya una vez que has operado eso, te queda 24, 24 le restas 20, te queda 4x, 4x menos 20.
Pasa para todo el otro lado, que te queda x cuadrado. Vas al otro lado, positivo, negativo, te va a quedar 9x más 20. Igual 0. Entonces vemos acá que este de pasado se convierte en una ecuación cuadrática. Entonces te va a dar dos posibles soluciones. Haces el de doble que dice descomposición, aquí es 4 y 5. Entonces tienes que ver dos valores que sumen y te den el término central. Pero te da la posibilidad que cuando es positivo, cuando te da positivo, cuando es más por más o menos por menos. Entonces, ¿qué nos conviene? Menos. ¿Por qué, profesor? Porque en este lado, al sumarlo, te va a quedar esto, mira. Hacemos esto. Haces esto. ¿Y qué nos dice? Mira, observa, ¿qué nos dice? Ah, profesor, a este lado nos dice menos 4x y para este lado menos 5x. Y nos da la posibilidad que es 9x. Ahí lo tienes. Entonces te da la consecuencia que te dice, profesor, que este de acá es la descomposición correcta, mira, y nos da el término central. Entonces hacemos un espacio para este lado y ¿qué nos da? Nos dan dos soluciones. Nos dan dos soluciones correspondientes. Mira, observa. ¿Qué sería, profesor? X menos 4 igual 0. X menos 5 igual 0. ¿Sí? Entonces, X va a ser el otro lado y te queda 4. Una solución. X es igual a 5. Ahora, ¿cuál de ellos va a ser el posible dato que vamos a reemplazar acá? Profesor, nos damos cuenta, mira, nos damos cuenta si el coseno, como estamos hablando del mismo triángulo rectángulo, entonces ambos deben tener la misma hipotenusa. Y tú sabes que el coseno es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, estas dos cantidades deben ser iguales. Por ejemplo, si le damos 4, 20, si le damos 4, 24, menos 5, 19. ¿Son iguales? No. Entonces, ¿quién cumple la condición? Profesor, x igual a 5. Entonces, x es igual a 5. Profesor, si x es igual a 5, observa, vamos a reemplazar por el espacio que tenemos acá. Si x es igual a 5, si x es igual a 5, seno de teta, si x es igual a 5, observa, 5, 25, 5 por 6, 30, menos 5, 20. ¿Te das cuenta? Entonces, cumple. Entonces, el valor 5 por 5, 25 menos 1, 24. Sobre 25. Y te das cuenta que este es cateto opuesto de ¿quién? De teta, 24. Entonces este de acá es 24. 24. La hipotenusa, 25. Y aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué nos damos cuenta? Que es 24, 25. Es un triángulo conocido. Y acá es 7. Tú lo puedes hacer, aplicas el teorema de Pitágoras y este cateto es igual a 7. Ahora pasemos a lo que nos piden calcular. ¿Qué nos dice? Nos piden calcular la tangente de alfa por la cot de teta, más 5 sobre 12. Ahí está, la tangente de alfa. ¿Qué es igual a la tangente de alfa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué es? 7 sobre 24. ¿Estamos de acuerdo? Menos ¿quién? ¿Menos quién? Vamos para este lado. ¿Menos quién? Menos, profesor, cotangente de teta. Ah, cotangente de teta es. Cotangente de teta, que es igual. Cateto adyacente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y nos damos cuenta que este de acá, ¿qué nos va a hacer? Mira. ¿Sí? Acá nos damos cuenta que nos va a dar. Ah, profesor, acá este de acá, disculpe, acá es positivo y acá es positivo. ¿Sí? Después negativo te va a sonar, pero vamos a hacer lo que sea positivo.
Si es negativo te sale, si es negativo te sale, se va y te queda 5 sobre 2. Pero no sé que sea positivo. Positivo, date cuenta, son fracciones homogéneas. ¿Qué te va a dar? Ah, profesor, mira, observa, te da la suma solo de los numeradores. 14 sobre, profesor, 14 sobre ¿cuánto? 14 sobre 24. Más 5 sobre 12. Profesor, pero son fracciones heterogéneas. Ah, campeón, son fracciones heterogéneas. Entonces, ¿qué va a cambiar? Ah, profesor, acá nos damos cuenta, campeón, para darle sentido al problema, para que se ponga emocionante, sacas mitad. Te hace un esfuerzo, ¿qué decimos? Mitad, mitad, ¿te queda cuánto? Ah, profesor, me queda 7 sobre 12. Más 5 sobre 12. Y no das cuenta que estos son fracciones homogéneas. Si son fracciones homogéneas, ¿qué haces? Pones el común denominador y sumas los numeradores. 12 entre 12, 1. Y esa es tu respuesta de la pregunta. ¿Ves qué interesante, no? Vamos a cambiar el signo para que sea emocionante, para que apliques des cuenta para que aparezcan fracciones homogéneas. También puede ser con el menos, ¿sí? Lo importante es que sepas cómo estamos aplicando, ¿ya? Ahora dice ahí, sea 5 tangente de 40 menos 2 veces la cotangente de 50 por la cotangente de 40 es igual a la cosecante de 45 por la secante de teta. Si teta se encuentra entre 0 y 90 grados. ¿Qué indica eso? Que es un ángulo agudo. Pues sabes que los ángulos agudos se encuentran entre esos valores. Calcula el valor de la cotangente al cuadrado de teta más la cosecante de teta al cuadrado. Entonces, para poder hallar estos valores que está acá, tenemos que desarrollar lo que está arriba. Entonces, ¿qué te parece si lo desarrollamos en esta manera? Mira, vamos a pasar con azulito para este lado y lo vamos a marcar. ¿Qué dice? 5, mira, observa, 5 tangente de 40. Profesor, pero nos damos cuenta, ustedes saben muy bien la cotangente de 50. Tú sabes muy bien que ahí que estamos hablando. Si se encuentra entre estos valores, ¿qué es? Ah, profesor, en un triángulo rectángulo. ¿Qué son? Son complementarios. Y si son complementarios, ¿cuál es su corrazón? ¿Cuál es la corrazón de 50? Esta es la cotangente. La cotangente es la corrazón de ¿quién? De la tangente. Pero ambos valores, ¿qué deben ser? Ambos valores, ¿qué? Deben sumar ¿cuánto? Deben sumar 90 grados. Entonces, profesor, deben sumar 90 grados. Entonces, ¿qué sería? Ah, profesor, sería la tangente de 40. Pero 2 veces. Vamos a hacer para que tú lo veas acá. Entonces, estamos aplicando lo que son ángulos complementarios. Entonces, la cotangente va a ser la tangente. Esta es la corrazón de la tangente. Tangente de 40. Ahí está. Por la cotangente. Ahí lo tienes. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, nos damos cuenta, este es igual a esto, la cosecante de 45. Vamos a dejarla ahí, era para reemplazarlo, ¿no? Pero vamos a dejarla hasta el último. Entonces, ¿cómo? Mira, te cuenta, tangente de 40, 5 veces tangente de 40 menos 2 veces, ¿qué sería? Ah, profesor, te va a quedar 3 tangente de 40, ¿sí? Por la cotangente de 40. Cosecante de 45, ¿cuánto es la cosecante? Ah, profesor, la cosecante es la inversa ¿de quién? Del seno. Tú sabes que el seno, vamos a hacer mi triangulito, vamos a hacer acá, me vamos a recordar. A ver, vamos a recordar este lado. ¿Qué decimos? Acá es 45 grados, acá también es 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? 45 grados. Sí, 45 grados tenemos ahí. Ah, pero para eso después lo vamos a poner triangulito porque tenemos que
teta. Ese lo vamos a recordar. 45, 45, tú sabes que acá es 1, acá es 1 y acá es raíz de 2. Por Pitágoras te sale raíz de 2. Entonces, esa es la relación que guarda su cateto y su hipotenusa. ¿Qué nos dice la cosecante? La cosecante es la inversa del seno. El seno que es igual, opuesto, pues va a ser 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Pero si te dice el opuesto va a ser, ahí lo haces. Este es igual, para que tú racionalizas, ¿no? Racionalizas. Te queda raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Raíz de 2 sobre 2. Pero ¿qué nos interesa acá? Tú sabes que es la inversa, lo anterior. Entonces va a ser ¿cuánto? Profesor, va a ser lo contrario. ¿Qué sería? La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces va a ser raíz de 2. Por la secante. ¿Secante de quién? Profesor, la secante de t. Ahí lo tienes. Profesor, pero te das cuenta, tangente de 40, tiene los mismos ángulos. Pero tangente y cotangente, ¿qué son? Son recíprocos. Y si son recíprocos, esto de acá, ¿a qué es igual, campeón? Profesor, cuando son recíprocos, cuando tú lo relacionas sus razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, al final se van a simplificar y te da, es igual a ¿cuánto? Profesor, esto de acá va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué vas a hacer? Profesor, muy bien, cambio. Entonces, ¿qué haces esto? Secante, vas a poner secante de teta, secante de teta va a ser igual. Profesor, esta raíz 1 por 3, 3. Y como la raíz de 2 estaba multiplicando, ¿sí? La raíz de 2 estaba multiplicando, ¿cómo va a pasar? Va a pasar a dividir. Así te queda. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a hacer esto, mira, a ver. Profesor, vamos a hacer tu triángulo rectángulo, ubicando en uno de sus ángulos agudos teta. Entonces vas a hacer de esta manera, mira. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer de esta manera. Entonces, ¿qué decimos? Acá le pones t, acá le vas a poner, acá le pones teta. Ahí está, y acá está. Pero vamos a ubicarle en un ángulo nomás acá, porque necesitamos teta. ¿Y qué nos dice? La secante acá es igual. Profesor, la secante es igual. Hipotenusa es lo contrario a ¿quién? ¿Lo contrario a quién? Lo contrario al... ¿Lo contrario a quién? Al coseno. Cateto adyacente. Ahí tienes. Profesor, y me falta hallar este valor, mira. Entonces, ¿qué haces? Profesor, hago esto, ¿no? ¿Qué dices? Teorema de Pitágoras. Entonces acá vamos a poner por el teorema de Pitágoras. Por el teorema Pitágoras. Ahí lo tenemos, el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Que va a ser relacionado en un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos dice? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Pero te das cuenta ahí, te das cuenta, cuadrado, ¿sí o no? Entonces te das cuenta que x va a hacer un esfuerzo, x al cuadrado va a ser igual 2, acá ahí te queda 2, vas a restar, va a ser 9 menos 2. X al cuadrado es 7, entonces x raíz cuadrada de 7 es 7. ¿Sí? Entonces saca la raíz cuadrada de 7, te das cuenta que no tiene, entonces x vale raíz de 7. Ahí está. Entonces ya tenemos todo listo para poder calcular el valor de E. ¿Qué nos dice el valor de E? Entonces el valor de E dice cotangente al cuadrado de teta más la cosecante al cuadrado de teta. Profesor, ¿a qué es igual la cotangente de teta?
¿A qué es igual? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero todo al cuadrado. Más la cosecante. La cosecante tú sabes muy bien que es hipotenusa sobre. La cosecante es que lo contrario al seno. Entonces va a ser sobre raíz de 7. Ahí lo tienes al cuadrado. Entonces E va a ser igual a ¿quién? Profesor, cuadrado, cuadrado se va. Acá también afecta. ¿Qué más? Acá afecta. Y esto también elevas al cuadrado. Entonces, ¿qué te va a quedar? ¿Qué te parece si este cuadrado que está acá, vamos a hacerlo acá, para que se pueda ir? Ahí cuadrado. Afecta a ambos. Acá también al cuadrado, acá también al cuadrado. Entonces, ahí sí puedes, tú sabes que se puede hacer eso. Entonces, se va esto, se va esto, se va esto, se va esto. Y te va a quedar esto, mira. Te queda arriba. En el numerador de esta parte te va a quedar 2 sobre 7 más 3 al cuadrado, 9 sobre 7. Al final son fracciones homogéneas, te va a quedar 2 más 9 sobre 7. Entonces es igual a 11 sobre 7. Esa es la respuesta de la pregunta 2. ¿Ves qué sencillo? Aplicando lo que hemos aprendido. Entonces vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Si alfa más beta son ángulos, nunca hay que olvidarse de las ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces si te dicen que son ángulos agudos y están en un triángulo rectángulo, entonces también te das cuenta que van a tener estos dos ángulos, ¿cómo deben ser? Son complementarios. Entonces esa es la gran ayuda. Entonces siempre es bueno leer la pregunta. Vamos a graficar esta parte que está acá. Observa. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer acá sus respectivos ángulos. Ahí está. Ahí está. Acá es alfa. Acá es beta. Y nos piden, dice, calcula el valor de la secante de pi sobre x, sabiendo que la tangente de x, la tangente de la gente de x a la quinta y la tangente de beta es 1 sobre ¿cuánto? Sobre ¿cuánto? 1 sobre x a la cuarta más 6x al cubo. Hay que darnos cuenta la tangente de alfa. ¿Cuál es su corrazón de la tangente de alfa? ¿Sí? Te damos cuenta, mira, ¿cuál es date cuenta, ¿cómo relacionamos estos dos? Pero si hay que aprovechar, si te dicen que son ángulos agudos, entonces hay que aprovechar el complemento. Entonces, ¿cuál sería el complemento de alfa? Sería beta. Pero cuando hablamos de complemento hablamos de la razón y la corrazón. ¿Cuál es la corrazón de la tangente de alfa? ¿Sí? Cuando hablamos del complemento, entonces tenemos que saber, atiende, tenemos que la tangente de alfa, ¿cuál es su corrazón? Es la cotangente de beta. Es su corrazón. ¿Te das cuenta? Es su corrazón. Pero cuando tenemos, por ejemplo, tenemos a la cotangente, pero ¿cómo relacionamos con esto? Profesor, nos damos cuenta que estos dos ángulos que son recíprocos. Y tú sabes, cuando son recíprocos es lo contrario. Si acá es uno sobre esto, el otro debe ser esto sobre esto. Entonces, ahí nos damos cuenta que también, vamos a dar su rayita acá, nos damos cuenta, ahí lo tenemos, también nos damos cuenta, es uno que nos damos cuenta acá, también nos damos cuenta que, profesor, que nos damos cuenta que la tangente de beta, tan de beta, el code t de beta es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué son? Profesor, estos dos
de acá, estos de acá, son razones trigonométricas recíprocas. Si se dice que son recíprocas, entonces si la tangente de beta es 1 sobre el otro es la inversa. Entonces concluimos ahí, ¿qué, profesor? Concluimos que la cotangente de beta es igual a x4 más 6x al cubo. Sobre 1, ¿no? Ahí está, sobre 1. Te da lo mismo, cualquier cantidad sobre la unidad, siempre es lo mismo, pero vamos a ponerlo porque es inversa, ahí lo tenemos, ya está. Ahora, profesor, como la cotangente de beta y la tangente de alfa son complementarios, entonces estas dos cantidades, ¿cómo son? Son iguales. Entonces son iguales. Entonces, ¿qué decimos acá? Profesor, vamos a hacer acá, profesor, como la tangente de alfa y la tangente de alfa, su corrazón es la cotangente de beta, que se va a cumplir, que esas cantidades son iguales. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de alfa? Profesor, vale x a la quinta. ¿Cuánto vale la cotangente de beta? Ahí lo tenemos acá, mira. Es x a la cuarta más 6x al cubo. Ahora, ¿cómo relacionamos para hallar x? Profesor, esto pasamos al otro lado y te vas a dar cuenta, mira, x a la quinta menos x a la cuarta menos 6x a la 3. Si tú pasas todo a este lado, acá te va a quedar 0. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo es una ecuación de quinto grado? ¿Qué es lo recomendable? Tienes que analizar qué puedes hacer. Ah, profesor, mira, ambos tienen quinto. Entonces, ¿qué haces? A todos le dividimos. Si tú divides en una cantidad a todos, no se altera nada, no pasa nada. A todos vas a dividir entre la variable x que tiene de menor exponente, x a la. Esto entre x, mira, todos x al cubo, x al cubo, x al cubo. ¿Qué te va a dar? X al cuadrado menos x menos 6 igual 0. Y te das cuenta, profesor, esta es una ecuación cuadrática. Tienes ahí y acá tienes 3 y 2. Ahora te das cuenta, cuando es menos, tienes que buscar dos valores que se resten y tener el término central. Y nos damos cuenta que este lado que está acá, observa, mira, x acá va a ser, ¿quién tiene que ser el mayor? Menos, porque el término central es negativo, siempre lleva el signo del mayor. Menos 3x, y acá sería más 2. Y te das cuenta, menos x. Y ahí está, mira, ve. Entonces es correcto. Ahora vamos a analizar. Analiza ahí. X menos 3 igual 0. Y el otro x más 2 igual que igual 0. Ahora tú tienes x es igual a 3 y x es igual a menos 2. ¿Sí? X es igual a menos 2. ¿Pero qué te dice? Profesor, el resultado, ¿quién va a ser? Te pones a analizar, ¿no? ¿Quién va a ser el resultado? Porque acá tenemos dos valores. Pero ahí te hablamos que x es positivo. Entonces, ¿qué valor va a tomar x? X es positivo. ¿Qué valor va a tomar x? X va a tomar 3. Entonces, ¿qué te pide? La secante de quién? Profesor, la secante de pi sobre quién? Sobre x. Pero profesor, ¿la secante de quién? Secante de pi sobre qué. ¿X cuánto vale? X vale 3. Tú sabes que pi tercios equivale, está en radianes. Está en radianes. Entonces tú lo conviertes, tú ya sabes convertir, campeón. Es la secante de quién. Secante de quién.
¿Lo quieres convertir? Ya, vamos a convertirlo, mira. Hacer un espacio acá. Hacer un espacito acá, mira. Ahí está. Hacemos un espacito, mira, ve. ¿Qué dices? S sobre ¿cuánto? 180 es igual a ¿quién? R sobre pi. ¿Sí? S sobre 180. Este 180 que va a pasar a multiplicar. Pasa a multiplicar, te queda esto. 180 por pi sobre 3. Sobre pi. Y te vas a dar cuenta, mira. Ahí, mira, pi va a multiplicar a 3 y acá debajo acá hay 1. 1 por esto lo mismo. Entonces, ¿qué también puedes hacer? Mira. ¿Qué puedes hacer? Tercia, tercia. ¿Cuánto es tercia de 180? 60. Y ahí te das cuenta que también se va pi. Entonces, en sexagesimales es 60 grados. Entonces, ¿qué dice? Profesor, haz un esfuerzo secante de 60. Secante de 60. Ya secante de 60. Secante de 60 que es igual. Mira, vamos a hacer un alcance acá. Atiende, vamos a hacer un alcance acá. Mira, 60. Tú tienes 60 grados ahí. ¿Qué haces? Acá es 60 grados. Aquí se pone raíz de 3, 2, 1. Secante que es igual. Es la inversa de ¿quién? Del coseno. Coseno. La inversa del coseno. Entonces, si es la inversa del coseno es 1 sobre 2. Pero como es la inversa, la secante de 60 va a ser igual a 2. Esa es la respuesta de la pregunta 3. Bueno, jóvenes, espero haber colaborado con su aprendizaje aplicando lo que son las razones trigonométricas recíprocas y razones trigonométricas de ángulos complementarios. Ha sido un gusto. Volvemos a encontrar. Muchas gracias.